A continuación, peronismo sin gradualismo. Así comienza Peronismo sin gradualismo. Peronismo sin gradualismo. Un programa para el aporte a la reconstrucción nacional. Por la soberanía y la industria nacional, por la liberación y la justicia social, el legado Perón. Por otro 17 grises, queremos un peronismo sin gradualismo. Con la Argentina que soñó San Martín, construyendo un futuro sin fin, gritamos con convicción y emoción. Queremos un peronismo sin gradualismo. No era el Rafa Diceo, era el padre Paco. Así podría ser el título de este informe. Más que informe, análisis, porque no estamos para informar solamente, sino fundamentalmente para analizar el contexto de lo que sucedió ayer en Plaza Congreso. Podría ser una crónica que arranque diciendo 16:30, llamé a mi compañero Nahuel Silva, que está sentado al lado mío, y le pregunté cómo estábamos, porque yo estaba llegando desde La Plata con un grupo de compañeros en una camioneta, en una combi, éramos 5, y le digo, ¿estás en el lugar de la cita? Banderas peronistas, iban a ver en ese rincón, sindicales, peronismo de la soberanía, las agrupaciones del peronismo de la soberanía, el sindicato de obreros navales, el dragado y balizamiento, algunos grupos más, se iban a juntar en Solís, digamos, como una coordenada e Irigoyen, y dice sí, pero ahora no nos podemos juntar porque nos están corriendo. Pará, ya te llamo. Y empezaron las corridas media hora antes de la convocatoria, que iba a ser a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde iban a ir llegando las columnas que posteriormente llegaban, quizás un poco más tarde, 5:30, 6, cuando iba haciéndose el repliegue, y vi llegar, por ejemplo, el tren de mis compañeros de La Plata, con sus camisetas de estudiantes y las de gimnasia, juntos, que no eran las barras bravas, en realidad también hay que ser justo, barras bravas, agrupaciones de base, los jóvenes, los pobres, se expresan a través de estos lugares donde también han sido desplazados. En la cancha hoy se entra solamente siendo socio. Entonces los jóvenes buscan la forma de expresar eso que se expresó 7 millones de argentinos en el Congreso hace un tiempo, en Plaza de Mayo, en todas las calles del país, diciendo los jóvenes de Malvinas que jamás olvidaré y los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. Esa identidad futbolera es la que hoy en la Argentina se expresa en las calles y que expresa lo que expresaba la JP en otro momento, lo que expresaba la juventud sindical peronista, la juventud trabajadora peronista, qué sé yo, la izquierda, los que se ponían la cara de Evita, de Perón, a la del Che. Y hoy también, por supuesto, hay jóvenes que lo hacen, pero fueron a defender a los jubilados, los abuelos, nuestros padres jubilados, y bueno, defenderlos de la represión constante. Así que media hora antes empezaron a desalojar la plaza. Un giro en la política argentina porque no querían una plaza llena, una plaza grande donde se mostrara que el protocolo, que ahora fue reformado porque ya no se puede subir ni a la vereda ni a la plaza, no iba a alcanzar a dar cuenta de, seguramente, ¿quién puede decirlo?, decenas o cientos de miles que iban a llegar de distintos lugares del país, de distintos lugares del Gran Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires. Así que empezaron a reprimir. Ahí en esa esquina que dije recién, Solís e Irigoyen, cae Grillo, el pibe que, siendo fotógrafo y de familia militante, estaba sacando fotos atrás de ya una cortina de fuego, porque a la gente no le gusta que la corran con una chancleta en la mano. Cuando vos venís de distintos lugares del Gran Buenos Aires a manifestarte pacíficamente, a darle un espaldarazo a los abuelos,
a los que hoy le sacaron los remedios, a los que hoy le sacan las prestaciones, porque además hay despidos en el PAMI permanentemente, entonces también hay cada vez menos prestaciones y cada vez menos posibilidad de jubilarse, porque ustedes saben que la moratoria previsional terminó, entonces muchos ya saben que no se van a jubilar jamás, y muchos jóvenes saben que sus padres o sus abuelos, quizás en edad de jubilarse, no se van a poder jubilar jamás. Entonces ya el tema de las jubilaciones no es un tema de los viejos, es un tema de los argentinos. Es un tema de los jóvenes trabajadores que piensan en su futuro y que saben que no van a tener, como seguramente muchos de los compañeros que trabajan acá y que hoy están llevando adelante, por ejemplo, este programa, muchos de los que andan con la bicicleta repartiendo, obreros de la construcción, gente que acomoda un auto, agricultores familiares, compañeros de la economía popular que tienen un emprendimiento cooperativo, productivo, hombres y mujeres que trabajan en kioscos y que ahora van a ser, bajo la figura consagrada en la ley base, socios, y que entonces no se van a jubilar jamás porque jamás le van a reconocer derechos laborales. Toda una millonada de personas que no se van a volver a jubilar jamás fue representada por los miles de pibes que con camisetas de Estudiantes, de Boca, de River, de Gimnasia, de Vélez, de Comunicaciones, de Chaco Forever, vi camisetas de todos los clubes, llegaron desde distintos barrios a la ciudad de Buenos Aires. Y llegaron con esas identidades, despertaron un gigante que movilizó 7 millones de personas, como dije, cuando salimos campeones del Mundial. Y el mundo se encontró con un evento raro, novedoso, tanta gente en la calle. Algo está pasando en la Argentina, que hay mucha gente en la calle. Y el año pasado hicimos grandes movilizaciones. Yo participé, trato de participar en todas. Soy también un dirigente peronista. Pero ahí van de todos los partidos políticos. Pero no reconoció ese hombre que iba en el carro hidrante gritando zurdos, vengan, a ese sujeto social generacional que no sabe quizás la connotación que tiene decirle zurdo a un hincha de, no sé, de algún equipo de Huracán. En la calle, no sabe lo que está despertando. Además los agreden y les ponen motes que generan anticuerpos, porque el pueblo se va politizando, va diciendo cómo no se puede movilizar en la Argentina, no se puede ser protagonista, no defender a los jubilados. No era que iban a afectar a la casta, y lo que están haciendo es pegándole a los viejos, a los pobres, a los laburantes. No era que iba a ir el Rafa Diceo en esa política de estigmatizar. No se lo vio a los jefes de las barras. Pero sí, seguramente pibes que son de una agrupación de base de fútbol. Por ejemplo, estos que mencioné, un tren lleno de hinchas de Estudiantes de Gimnasia que venían todos juntos. Se llaman, por ejemplo, Identidad Pincharrata, una agrupación. Y la otra, Identidad Gimnasista. Trabajan el tema de los derechos humanos. Los pibes tienen comedores, copas de leche, y están insertos en los barrios porque son de los barrios. Estela Carlotto es una asociada histórica de Estudiantes de La Plata. Estas agrupaciones la tienen como referencia. Rodolfo Walsh, un afiliado que los pibes toman como referencia y pintan las paredes de la ciudad de La Plata, Villa Ensenada. En Gimnasia, una afiliada clásica, la mamá de Cristina Fernández de Kirchner, seguramente Cristina también afiliada, socia de Gimnasia. Y también la tienen como referencia. Y bueno, esos cientos o miles de pibes que tienen estas referencias, que van, por ejemplo, a la cancha con la bandera Nunca Más, no son los jefes de la barra. Esos pibes son hinchas que llevan la copa de leche, el comedor, que quieren hacer otros hinchas en los barrios. Entonces militan en los barrios para ser hinchas, como las agrupaciones políticas militan en los barrios para ser de los partidos políticos. Y también defienden los derechos porque se organizan ahí. Esos pibes que están en todos los barrios de la Argentina, que la política desconoce, porque además no tienen calle, y los medios desconocen a propósito, y el aparato represivo montado para construir una Argentina fascista desconoce a propósito, porque quiere estigmatizar. A eso le decimos que no era el Rafa Diceo, era el padre Paco que se había puesto una camiseta de Boca. Y eran 108, 109 presos que fueron liberados. Te invito, Nahuel, que busque, mientras que vamos hablando, el acta, la resolución de la jueza
que libera hoy a la mañana a todos los detenidos. ¿Por qué? Porque allí dice que no encontró a nadie con armas. Y además me los trajeron acá y ninguno tenía el lugar descrito en el acta donde había sido detenido. Por ejemplo, el padre Paco fue detenido y yo vi muchas detenciones en la salida, en la camioneta, a mucha gente que iban levantando por la 9 de julio y Córdoba, 9 de julio y bueno, las calles que van hacia Retiro. Me tocó salir por ahí, en la dispersión. Y así, cuando voy hacia 11 también, todavía olor a gas en las calles de 11. Porque deben haber afectado a cientos de miles de personas esa porquería que tiran, no solamente desde la calle, sino algunos dicen que pasó como en la represión de previsión social desde los edificios. Vamos a ir poniendo imágenes, porque vamos a ir hablando con las imágenes que tenemos levantadas por el mejor cronista que puedo dar cuenta, mejor que los de C5N, mejor que los del Destape, nuestro compañero que ahora está como vocal en el plenario de UTEP, Congreso Nacional de UTEP, es de una cooperativa de medios, comunicadores, y levantó durante todo el día imágenes. Van a ir en silencio mientras que vamos haciendo esta narración, y si podemos aparecer también al costado en la cámara, vamos a ir trabajando estas imágenes de gente que llegaba de los trenes, gente que andaba en silla de ruedas. Ahí se ve alguno, por ejemplo. Tengo que decir que mi vieja quería participar en estos movilizaciones de jubilados y bueno, falleció hace 3 semanas y ya no le alcanzaba para los pañales y se jubiló bien, se jubiló como jefa de departamento en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, una persona que está en silla de ruedas y postrada necesita también pagar gente que le haga los mandados, otras cosas. Un jubilado hoy, si no tiene eso, si no tiene hijos que le pongan mango, no tiene forma de solventar su vida. Así que la gente se quiere acercar, muchos jubilados que no pueden hacerlo. Pero digamos que este escenario es un escenario que nos deja muchas enseñanzas, demasiadas enseñanzas. Por ejemplo, que la clase política reacciona diciendo no eran barra bravas y la gente salió corriendo de la plaza. No, muchachos, la gente no salió corriendo de la plaza, la gente no corre más. La gente se clavó, como decía hoy, llamé media hora antes y ya habían desplazado a la gente de ese lugar, pero la gente volvió. Y además se veía la gente que decía, vamos, ahora, y retrocedía la policía. Cuando la izquierda, cuando los peronistas reivindican el cordobazo, ¿qué se creen que era el cordobazo? ¿Qué se cree que eran los estallidos, las puebladas de los años 90 o los escenarios que también hubo durante el gobierno de Macri? Este es un pueblo que no lo corren así nomás. Pero bueno, por supuesto con el protocolo y el primer año de Milei hubo mucho miedo. Ese miedo se está dispersando. Ese miedo va mutando a bronca, porque además acá no hay plan económico, no hay un plan productivo, no se lo ve al presidente yendo a ver las fábricas. Cuando hay despidos, bien despedidos estarán. Seguramente el empresario tenía problemas de competitividad. Cuando se ve, ahí está nuestro compañero Gabriel Ocampo haciendo la crónica. Pero bueno, sabemos aquí que este gobierno, que es el desgobierno, en realidad lo único que tiene como plan es el plan represivo para saquear la nación y para, por supuesto, el marco del saqueo de la nación, achicar, ajustarle a los jubilados. Así que ahora le voy a dar el pase a Nahuel, pero no quiero dejar de decir que hubo también en el Congreso un evento que pasó de costado, desapercibido, porque ante tanta represión y imágenes quedó contrastado, quedó opacado por la calle. ¿Y qué pasó dentro del Congreso? La nueva casta, que es la casta de Milei, digamos, son los diputados, esos berretas
de cuarta que tiene Milei, que se pelearon entre ellos, hacían como que se peleaban a trompadas. Yo, permítame dudar de la pelea entre Sago y el otro Olivero, creo que se llama, que le pegaba uno al otro en los bolsillos del saco, como si nunca se hubiera peleado, en un rincón. Y la piba que le tiraba delante de la cámara a Lemoyne agua. ¿Por qué lo hicieron? Porque no quería que se constituya la comisión de investigación, o sea, la comisión investigadora de la criptoestafa. Y eso es lo que verdaderamente tiene preocupado a Milei. Y había diputados que eran del interbloque de la Libertad Avanza que habían dado quórum para Así que es. se pueda constituir la comisión investigadora. Así que la Plaza Congreso tuvo 2 eventos bochornosos, asquerosos, 2 eventos que embroncan a la gente y que muestran que la democracia está en crisis, producto de la crisis de representación. Todos tenemos una cuota de responsabilidad en el sentido de que no hemos interpretado lo que pasa con nuestro pueblo. Malos candidatos, mal gobierno, llegamos a que Milei fuera el presidente que ya hoy buena parte de la Argentina repudia. Y digo esto, y te paso, Milei necesita reprimir porque ya todos saben que votos en el peronismo no va a juntar. Si el peronismo, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires tiene el 40-50%, como tuvo durante el proceso anterior, en la última elección, y además se ha achicado su público, porque hay mucha gente que está horrorizada, sobre todo los jóvenes, con el gobierno, un gobierno represivo, un gobierno hambreador, un gobierno del saqueo, de la criptoestafa, además un maleducado, y además, bueno, que todos saben que Karina Milei no es ningún cuadro, Lemoyne no es ningún cuadro, que con ese grupo no se puede gobernar. Están asustados también los empresarios que dicen que pusieron expectativas en este tipo y que saben que con este grupo de delincuentes y delirantes no se puede gobernar. Un hombre que, como dijo el padre ayer de Grillo, habla con un perro muerto. Este gobierno está mal y no se ve nada bueno para el proceso electoral, así que es probable que esto también esté asustando a un gobierno que cuando se retire se va a retirar golpeando fuertemente, porque además la gente sabe que Milei la ha puesto tan dura que acá no hay medidas gremiales posibles. No es que vos podés negociar, ir a la calle y los jubilados, la comisión de jubilados van a ir a sentarse con el gobierno y a decir, bueno, a ver, arreglemos el tema de la moratoria previsional. ¿Por qué no me das un poquito? Algo hay que hacer con los viejos que no van a tener jubilación. No me bajes tanto el nivel de ingreso. No hay negociación posible. El gobierno es todo o nada. Te pone lo mismo en la calle. Entonces, ¿la gente qué quiere que haga? La gente reacciona y bueno, y va a la calle con un planteo político, ya no con un planteo gremial, con un planteo político. Crisis electoral, crisis con la criptomoneda, crisis de confianza de su propio sector. No han podido penetrar en el electorado que votó al peronismo, a pesar de los malos candidatos, no en el caso de la provincia de Buenos Aires, sino que nacionalmente no pudimos tener una buena fórmula. Entonces, ¿qué querés que haga la gente? La gente va a la plaza, encima no la deja manifestar, y a la gente, como dije hace un rato, con una chancleta ya no la corre. No la van a correr, no. Decía vos, Gastón, en la crónica, como, bueno, intercambiamos las llamadas telefónicas para encontrarnos, para agruparnos en la cita. Como decías, en una cita que era a las 5 de la tarde, era el grueso de la convocatoria, pero que desde el mediodía se empezaban a concentrar distintos grupos. Hablábamos de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré, y hay que hablar de que estuvieron los veteranos de guerra de Malvinas, cuando en Irigoyen y Solís empezó el primer repliegue, porque hay que decirlo, hubo avances y retrocesos permanentes, la gente no salió corriendo, había repliegue y avance frente a un aparato represivo brutal impuesto por la ministra Patricia Bullrich. Estuvieron los veteranos de Malvinas. Vimos muchos cuerpos delegados organizados, sí, claro, de la UOM, del sindicato del neumático, estuvo ATE, bueno, distintos gremios de las centrales obreras, y estuvieron las agrupaciones de fútbol, como decíamos acá, las agrupaciones que unidas sobre un sentimiento y unidas sobre el sentimiento y la indignación y la bronca de
ver cómo sistemáticamente todos los miércoles arremetían contra los jubilados, contra un foco, una carpa, otrora la carpa blanca, la carpa de los jubilados, que hace meses empezó a generar un agrupamiento y a visibilizar la causa de los jubilados, porque 3 de cada 10 pesos del ajuste de este superávit fiscal mentiroso que vende el gobierno se hizo a costa de ajustar el sistema provisional y sobre todo a los jubilados y pensionados. Y dentro de los jubilados y pensionados, a los jubilados que perciben la mínima, que están en situación de indigencia, que cobran hoy 279.000 pesos sin el bono. Entonces, también estuvieron ahí los veteranos de guerra de Malvinas. Se podían ver escudos peronistas, las Islas Malvinas, se podían ver distintas identificaciones que hacen a la tradición de nuestro movimiento popular. Algunos, vos mencionabas, la movilización de ayer, si bien nos agrupó la causa de los jubilados, y una frase maravillosa que dijo el Diego, que estuvo presente en esta marcha, que hay que ser muy cagón para no defender a los jubilados. A propósito de eso, mira, ahí estamos viendo cuando la gente volvió a la plaza. Decir que tenemos en primera plana nuestro protagonismo, el protagonismo de Gabriel. Se vuelven a agrupar los pibes, la gente, las agrupaciones sindicales, políticas que estaban en el lugar. Y bueno, ahí empiezan a caer los pibes. Ahí cae Pablo Grillo, periodista que estaba delante nuestro, estaba cubriendo. Esa es la imagen. Verás que Gabriel Ocampo estaba adelante. Es un video y vuelve y lo ve. Que grabó él. Es una imagen única que que muestra al pibe. Y ahí está la gente volviendo. Sí. Volviendo porque habían sido desplazadas. Cuando las fuerzas de la policía se retiran y la mirá cómo caen los gases lacrimógenos, la gente le da espacio a la ambulancia para que salga, vuelve una nueva avanzada. Había mucha bronca, mucha ira, porque muchos compañeros pensaban que lo habían matado ya, Pablo, claro. Ahí. Claro, estaba ese tema, claro. Decían que lo habían matado. Si ven alguna foto, está la foto por ahí, no la vamos a poner. Hay una foto que en algunos medios salió, la tenemos acá, que está Pablo con un agujero en la cabeza directamente, y parte del hueso que le falta al cráneo. Perdió masa encefálica, perdió hueso, además de masa encefálica. Le voló la tapa de la cabeza. Fue un impacto. Después hay un video que anda circulando que fue un impacto de directo a la cabeza, a una velocidad y a una fuerza que generó esto, que está peleando por su vida el compañero Pablo Grillo, un periodista. No había ninguna barra en el lugar donde estábamos. No había ninguna barra. Había chicos con la camiseta. Yo no fui con la camiseta mía porque había ido a reunirme antes con un embajador de un país africano por cuestiones nuestras. Entonces, ahí estaba el peronismo de la soberanía, en ese lugar, estaban los sindicatos atrás, estaba ATE, se ve allá, la corriente clase combativa más atrás. Ese es el momento de la vuelta al lugar. Y la gente que se regrupa. Sí. Se regrupa porque esa era la cita. Solís y ahí estábamos una cuadra más atrás, en Ceballos. Sí, media cuadra donde cae el pibe, donde cae el Grillo. Sí. Media cuadra más atrás. Y está adelante los pibes sacando fotos. Ese es el lugar pero también está en sobre Avenida de Mayo, la corrida, la dispersión. La gente venía, como decíamos, de todos lados. Entonces el operativo, el protocolo, lo que tenían pensado no iba a funcionar, porque entraban columnas de Callao y Corrientes, entraban columnas de Entre Ríos, entraban columnas por las arterias de Avenida de Mayo y de Rivadavia, de Irigoyen, y necesitaban generar la represión para que no
pueda haber una concentración masiva en la Plaza Congreso, como se estaba generando cientos de miles de personas que iban llegando. Y decir otra cosa, cuando se repliegan, digamos, en el marco de la represión, ya entrada a las 8 de la noche empiezan los cacerolazos. Empezaron los cacerolazos en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, en Vicente López, en Avellaneda, por decirlo, en distritos de la primera sección electoral y la tercera, pero también en la ciudad de Buenos Aires, en distintos lugares epicentros de la ciudad, comienzan los cacerolazos y después hubo, movilización a la Plaza de Mayo, porque se empezó a concentrar la gente, las asambleas también vecinales empezaron a ir a Plaza de Mayo y hubo represión y cacería, 114, 18 varios metieron preso a la noche en Plaza de Mayo. Vos decías, la jueza Karina Andrade decía que Guillermo Franco, el gobierno, estaba enojado con el fallo. La jueza dice en su sentencia que la información que me fue puesta en conocimiento fue absolutamente deficitaria, que no se han informado en la mayoría de los casos el lugar donde se realizó la detención, aludiendo en forma genérica a los hechos del Congreso de la Nación. Y a diferencia de lo que sucede con otros detenidos en flagrancia, dice, no se aclararon las circunstancias de detención ni los motivos, al menos con algún tipo de detalle. Por eso sale este fallo. Dice, boludo, me quieren una cacería. Mandan en cara a mí. Yo soy jueza, me mandan una verdadera cacería. Que no tienen armamento, que no tiene, que no, en las detenciones no consta dónde lo detuvieron. No parecen además barra brava, porque había un cura, un monaguillo, bueno, el cura lo largaron un poco antes, un dirigente sindical de ATE que bueno, estaba ahí, lo agarran con todos los de ATE que estaban en la puerta del sindicato tratando de entrar, algo así, en un rincón, porque además los gases habían sido muy fuertes, estaban atrás nuestro, o sea, vos imagínate que los gases cayeron por arriba nuestro y volaban por arriba de las columnas hasta el medio de la plaza. Sí, da 200, 300 metros por arriba, pegaban los árboles y caían. Era un escenario de guerra. ¿Un escenario de guerra? Bueno, los ruidos, acá no estamos viendo imágenes, pero los ruidos de las detonaciones son fuertes. Y también, hay que decir, la heroicidad, la estoicidad de la gente que no se fue de la plaza. No todo el mundo puede estar, por supuesto, en una plaza porque vos sos jubilado, sos grande. Pero acá hay estos pibes que están en la plaza, son los pibes del Ejército de San Martín, son los chicos de los años 70, son los chicos de los años de los 90 también, que enfrentaron en puebladas al neoliberalismo, son los jóvenes que han hecho la patria. Este país es un país maldito, entre otras cosas, porque tiene una rebeldía, una juventud, gente que no se entrega sino más. Se equivocó una parte de nuestro pueblo, o nos equivocamos, o qué sé yo, con lo de Milei, porque hay todo un debate acerca de si el pueblo se equivoca o no se equivoca. Claro, hay todo un debate. Cuando se elige un gobierno. Pero hubo un traspié que hicimos colectivamente con lo de Milei. Es así, la gente no está en eso ahora. Y entonces, ante una flagrancia como es un gobierno que hambrea al pueblo y que no tiene un plan de gobierno, sino que es un plan de saqueo a partir de una macroeconomía sostenida en el valor del dólar, que todo el mundo ve, además, que eso está enclenque, porque vos no vas sobre una mano con el análisis de la situación macroeconómica, donde la Argentina está nuevamente ante una crisis estructural, una crisis que va a generar estampida del precio del dólar y sobre todo, crisis con la situación de los precios. Detrás de todo esto está el acuerdo que quiere hacer el gobierno, el nuevo acuerdo que quiere hacer el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Para salvar la economía. Para salvar la economía, porque el plan económico, si es que hay un plan, nosotros decimos que hay un plan de saqueo de la nación, está terminado. Está terminado porque están sosteniendo con pulmotor este tipo de cambio para que no se dispare la inflación, interviniendo permanentemente sobre los dólares financieros, y les quedan entre 10 y 14 días para intervenir al ritmo que vienen interviniendo para sostener este tipo de cambio. Por eso necesitan
engrosar la reserva del Banco Central con un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, que ya sabemos a dónde va a terminar esto, digamos, ¿no? En la fuga de capitales, y el gobierno necesita este acuerdo para llegar no al 2027, para llegar vivo a las elecciones. Tal cual. Porque si se dispara el precio del dólar, sabemos qué pasa con los precios, y el capital político, si tiene el capital político del gobierno, es el sostenimiento de la baja del índice de precios, de la inflación o como lo llamemos. Por lo tanto, y esto se está haciendo a costa del ajuste de los jubilados, pero del conjunto de la economía, del mercado interno, de los trabajadores, de la industria. Puntualmente en el caso de los jubilados, te decía, la jubilación mínima tuvo un ajuste cerca del 20%. Le sacaron, van a eliminar la moratoria que permite que no se jubilen más personas. Modificaron por decreto la ley de movilidad jubilatoria, y con eso le ajustaron estructuralmente la jubilación, van a dejar la de jubilación en un piso de indigencia. Liberalizaron los precios de los medicamentos y se incrementaron en un 361% la canasta PAMI, cuando la jubilación mínima se incrementó un 191%. O sea que más que se duplicó el peso de los medicamentos, además que le eliminaron los subsidios. Por lo tanto, están generando un exterminio social, un genocidio social que va a empezar por los más vulnerables de la sociedad, que son nuestros viejos. Son 7 millones de jubilados, 4 millones cobran la mínima. Estos jubilados, nuestros compatriotas, están en una situación de extrema debilidad y de riesgo de vida. Por eso, cuando vemos jubilados de 80, 90 años, ayer me emocionó uno que dijo: prefiero morirme acá, 91 años tenía, prefiero morirme en la marcha, en una marcha defendiendo mis derechos, que morirme en mi casa, muerto de hambre, o morirme internado en un hospital, que sé que no voy a tener ni siquiera insumos. Entonces, esa es la postal de Argentina. Sabemos que el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario va a traer más ajuste y más conflicto callejero. Es lo que va a suceder. Y después un capítulo aparte, y me gustaría después escuchar un poco las imágenes, darle sonido, pero quiero hacer un comentario para plantar posición, por lo menos, con respecto a las cosas que aparecen, como el patrullero con la puerta abierta y el policía que planta una 9 milímetros, supongo que era una 9 milímetros, que la tiran en el pasto. Sí. Eso existió. Pero, porque bueno, los servicios generan su propio escenario. Todos juegan en la calle, y en la cancha no es que define solamente la regla de juego el convocante, que además es un convocante difuso, porque son los jubilados. Claro. Como entidad, es una entidad colectiva, en todo caso, de distintas agrupaciones, con distintas corrientes políticas. Por ende no había conducción política en la calle. Hay una conducción genérica, un ente, jubilados, una entidad que no tiene una única dirigencia. Por ende también tengo que decirle a los dirigentes políticos que quieran gobernar este país, porque tienen pretensión política, que tienen que hablar y expedirse y ir a la plaza en la mayoría de los casos que puedan, porque empezaron a escucharse que se vayan todos. Yo no tengo ningún problema con esa consigna, pero habla de la crisis de representación que tiene la Argentina. No va a ser Milei, pero alguien tiene que ser. Y si que se vayan todos, que no quede ni uno solo, quiere decir que no hay nadie como opción política. Yo creo que hay opción política en la Argentina. Además, siempre soy un esperanzado en que dentro de la dirigencia política que hay, aparezcan algunos que la historia los ponga en el lugar y bueno, y se hagan cargo del proceso político, jueguen el papel. Pero el que se vayan todos también es sano, en el sentido de que le obliga a la dirigencia política a ponerse en la calle y a hablar de los temas y a ser serios y expeditos en la reivindicación de los temas que hoy aquejan al pueblo argentino. Pero tengo que decir que si los servicios juegan, es porque, bueno, hay gente que también está jugando. La calle juega. La calle manda, decimos siempre en política. Los barrios mandan. Y entonces ahí ¿qué hacen los servicios? Ponen y hacen cosas en la calle para también delegitimar cuando el pueblo pelea.
porque acá el pueblo está Tal cual. luchando. El pueblo no lo quieren, no quieren que lo corran. La gente quiere ir en paz, le pusieron el protocolo, nos la fumamos, vamos a la Plaza Congreso. Bueno, vamos a la Plaza Congreso, no te dejan estar en la Plaza Congreso. Están arrinconando en un esfuerzo protofascista al pueblo. Y para ser preciso con la definición de fascista, fascista es un gobierno que elimina todos los derechos y garantías y además estigmatiza y empieza a hacer persecución por cuestiones políticas, raza, credo, religión. Entonces acá se estigmatiza que sos hinchada, vengan los zurdos, no pueden ir a la plaza, no pueden ir al Congreso, no pueden defender los derechos, le pegan a los viejos como ese policía que son las fuerzas de seguridad, en la cabeza a una vieja que se desmaya, una mina que tenía 80 y pico de años. Me da vergüenza, honestamente, y me da bronca a mí y a todos los argentinos que vimos eso. Eso despertó los cacerolazos. Eso es lo que despertó, claro. Esas cosas que despertaron los cacerolazos. Entonces, ojo que un gobierno fascista se radicaliza, pero radicaliza también al pueblo. Van a haber operaciones de los servicios, pero bueno, cuando hablo con los periodistas progresistas, le tenemos que decir a los periodistas progresistas, guarda, no estigmaticen al pueblo cuando pelea, porque la sociedad se va a defender. ¿Qué quiere, que la sociedad no se defienda? El pueblo no corre, Que no vaya el pueblo a la calle. pelea. El pueblo tiene que ir a la calle, tiene que defenderse, tiene que resistir. Entonces, bueno, también estos son debates que se van a ir dando, que además hay que darlos con toda honestidad intelectual, con toda voluntad. Nosotros vamos a seguir convocando, movilizando. Un día no iré yo, irá otro, pero la gente, nuestras fuerzas sociales y políticas en la Argentina, que son muchas, en algún momento tienen que defender y decir basta, porque lo de Milei es verdaderamente un atropello que estamos viviendo con el plan económico, que dije no hay plan, sino que un plan de saqueo, y con la crisis en todo sentido que está habiendo hoy en la Argentina. ¿Querés que escuchemos un poquitito el sonido ambiente? Sí. Le ponemos un poco de sonido y vamos a ver qué es un clima. El que se vayan todos, que es un cántico que apareció, estuvo muy presente en varias oportunidades y bueno, habla de la crisis de representación política, pero habla de la situación de emergencia institucional en la que está la Argentina, que es también a partir de que se agudiza, además a partir de el estallido de del caso Libra, que pone a Milei en el centro de una estafa internacional, digamos. Tal cual. Eso, Emergencia. no hay que olvidarse de que el gobierno está atravesando una crisis política en el marco de tener implicado el presidente y un grupo de criptoestafadores que son amigos de él, que son a los empleadores antes de que él fuera presidente. Y además en un momento en donde el plan económico cruje porque no tienen dólares en el Banco Central y no pueden seguir interviniendo el tipo de cambio para sostener el nivel de precios. Me encanta ese con la bandera y con la estrella federal. Sí. Eso no es ningún servicio. No. Ese es un muchacho que reivindica la misma estrella federal, que la misma bandera. Yo tengo una bandera federal que me regaló Kunkel. Se compran acá en Plaza 11, una casa que tiene banderas. Es la bandera que dice Buenas salvajes unitarios. Buenas salvajes unitarios. Sí. Ese es un nacionalista, es un peronista, es una persona que tiene además una boina, está compenetrado con la crisis también del federalismo. La Argentina está al borde de la disolución. Milei ha puesto a las provincias a negociar el petróleo, el gas, el litio por su cuenta. Los gobernadores se expiden hablando ya de independencia. Lo hicieron desde el comienzo, pero la crisis del pacto federal hace que... Ahí está el sindicato de dragado y balizamiento, Sí. esa bandera blanca. Ves que viene la policía corriendo y están Ahí los lo veíamos sindicatos ahí. a Adrián Morales, Lo vimos a Adrián, del Sindicato de Obreros estuvo Navales. Juan Esperoni, ahí también, ahí están Claro, los compañeros de Saón. Están los gremios navales, los gremios industriales del sector, que hemos traído acá al programa también. La Argentina está en un riesgo de disolución y esto es verdaderamente insolvente. ¿Qué? La gente que lleva una bandera palestina, como, bueno, alguno habrá ido con su bandera, un grupo de izquierda o una persona suelta llevó la bandera. ¿Cuál es el problema? El tema acá central es que la Argentina está como nunca en medio de una violencia política institucional, con terrorismo de Estado,
porque han tirado gases como balas al cuerpo de la gente. A la cabeza. A la cabeza, y porque además lo vinieron diciendo desde temprano. Todos esos pendejos que no se bancan un round con ninguno de nosotros. Mira que yo no puedo pegar a nadie, pero ese le peleo con una mano atada, ese Fran Pijap, o no sé cómo se llama, que decía hay que tirar, ¿cómo es que decía? Hay que tirar, hay que hacer la terapia del plomo, decía. Y andaban varios diciendo hay que darles terapia a los zurdos, hay que darles terapia de plomo y cosas por el estilo. Incentivando a través de las redes sociales. Invito a que miren algunas películas en Netflix que son realistas, como Homeland, por ejemplo, para ver cómo se construye un estado de psicosis. Mira cómo corre con la bandera. La camiseta de Boca y la bandera palestina. Bueno, pero una bandera, están todos los periodistas hablando de eso. Bullrich habló de esa bandera. Pero cómo se construye un estado de psicosis a partir de estos personajes que son cómplices del terrorismo de Estado. El día que haya vuelta, porque acá va a haber vuelta, porque además esto no sabemos cómo es el destino de Grillo, pero van a haber muchas movilizaciones y están generando un nivel de violencia alto. Esos chicos van a terminar procesados, probablemente detenidos, cuando cambie el signo político, porque además son el eslabón débil de la cadena. Los Bullrich vienen gobierno tras gobierno, sobreviven de la Rúa, sobreviven, ¿no es cierto?, a los peores gobiernos de la historia, al Macri, pero los que van a terminar presos son los boludos que tienen delitos menores, pero que son parte de esa política de terrorismo de Estado, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Que además después en la calle no se aguantan un round porque los han invitado a pelear a varios de ellos y ninguno... Está claro la desproporcionalidad entre la movilización de la gente de nuestro pueblo y el aparato represivo. Está claro que si es en un cuerpo a cuerpo con la infantería y con la policía, esto le pegaron a una vieja con un bastón en la cabeza. Esto no duraba, digamos. Está claro, no se iban a animar a hacer todo esto. Entonces tuvieron que comenzar la represión antes de las 5 de la tarde. Aclaramos, nosotros queremos movilizaciones pacíficas, queremos que a los jubilados se les restituyan los derechos, que haya una mesa de negociación donde los jubilados puedan hablar con el gobierno. El mismo gobernador de la provincia de Buenos Aires está pidiendo una reunión con el presidente para hablar de Bahía Blanca, para hablar de los temas de seguridad con Bullrich, y no consigue el gobernador parlamentar con el gobierno nacional. Imagínate el conflicto político que ha convertido este hombre con la calle, que no hay interlocución posible. Entonces, frente a eso, bueno, ¿qué se puede esperar? Es a todo nada. Estas 2 semanas han sido un torbellino para el gobierno, porque también hay que hablar de la catástrofe en Bahía Blanca, que ya se llevó la pérdida de 16 vidas, hay 2 chiquitas que están buscando y más de 100 desaparecidos. Y la respuesta de nuestro pueblo fue la solidaridad, la comunidad organizada, fue el despliegue de una red de apoyo para los inundados de Bahía Blanca, y eso es un golpe al individualismo, es un golpe a lo que profesa Milei, a la batalla cultural que dice que está ganando. Este domingo salen un grupo de camionetas con lo recolectado en unidades básicas, en comedores de distintas agrupaciones, y vamos a llevarlas a Bahía Blanca. Es impresionante cómo la gente quiere participar, lo que vos dijiste, el tren solidario que llegó fue emocionante, ahí con los compañeros de la fraternidad, de la Unión Ferroviaria, que se vio ahí, muchos conocidos. Pero bueno, eso es una noticia que terminó opacada, porque bueno, esto define el escenario público, ¿no? Estaba el pasto un poco seco. Ahí está, a ver cómo es el tema de la tesis de la chispa que enciende una pradera. Hay una idea que se quiere instalar a veces desde nuestro campo también, de que hay una estabilidad macroeconómica porque la inflación baja y que bueno, que hay un consenso que se va, y que hasta hace 2 meses algunos decían que Milei se quedaba 8 años, se queda 8 años, ya afirmando de que esto viene de largo plazo. La verdad que no lo sabemos, la historia lo dirá, la contingencia, la lucha, las condiciones también objetivas, pero hay algo de las condiciones subjetivas que tiene que ver con el estado de ánimo.
se ha acelerado el descontento. La imagen de Milei cayó 10 puntos en los últimos... Con lo de Bahía Blanca, después de esto... No sabemos, va a haber nuevas mediciones, más allá de las mediciones, que no dejan de ser mediciones y tienen siempre algún grado de tendenciosidad, pero está claro que esto es un nuevo golpe a la imagen del presidente y bueno, evidentemente había un caldo de cultivo. La de los jubilados, la causa de los jubilados, acá se expresó el rechazo al modelo económico, a la política económica de Milei, a la provocación permanente sobre los sectores de la sociedad que son los mayoritarios agredidos por esta política económica que solo beneficia a los sectores especulativos y que solo genera condiciones para que se desarrollen los grupos financieros, los grandes sectores transnacionalizados. Seguramente vamos a hablar después de la fallida licitación de la hidrovía y todo lo que implica el comercio exterior, pero ahí está el gran debate. Entonces esto encendió una chispa. Esta chispa, digamos, encendió algo y no sabemos dónde puede terminar. La verdad que lo iremos viendo, pero evidentemente acá había un descontento social que se materializó ayer, se materializó con todo lo que estamos viendo, ¿no? Sí, la chispa que enciende la pradera, esa es una tesis histórica, hay condiciones que van sobrando. Había una idea de que Milei estaba en un 40 y pico % de imagen positiva, un poco menos del 50, 45. Si los encuestadores, que son los que paga el gobierno, dicen que cayó un 7, un 8, un 9, con lo de Bahía Blanca, en los últimos tiempos, quiere decir que ya estaba en menos de 40, 30 y pico. Un gobierno que tiene entre 20 y 30 ya empieza a irse. De la Rúa cuando se fue con el 20% de imagen positiva. Y estos escenarios, ¿qué va a pasar? ¿Todos los miércoles va a haber esto? Hoy escuché a una... Porque los miércoles los jubilados están convocando. ¿Qué va a pasar el próximo miércoles? ¿Van a convocar otra vez las agrupaciones de las hinchadas? ¿O la CGT? ¿O las CTAs? O será cada 15 días, cada un mes, pero esto parece que no es que lejos de aplacar, esto es tirar nafta al fuego. ¿Cuánto en un mes, 2 meses puede bajar la imagen positiva de Milei? Y además empieza después a desplazarse a las provincias, empiezan las puebladas. Intentaron poner el tema de la inseguridad como si fuera un problema de los gobernadores o de los intendentes por la violencia horizontal que se genera en la última semana, ¿no es cierto? En los últimos 2-3 semanas. Rompieron los vidrios en la Municipalidad de La Plata, en algunos lugares. Por supuesto, fue tremendo y cruel lo que pasó con esos pibes que arrastraron a esa chica, a esa nenita, en el auto en La Plata Quim. Eso es obvio, pero bueno, todos sabemos que la degradación social, la crisis, anomia se llama. Alguna vez discutí eso con una querida compañera Mónica y con otros compañeros en la construcción de un documento, que es la crisis de reglas de juego en una sociedad. En la Argentina hay una anomia, una desintegración territorial, política, económica y social que nos lleva a esto. Y la degradación social, económica y política en la Argentina va a traer crisis, también caída de la imagen positiva de Milei. ¿Cuánto dura Milei? ¿Llega a las elecciones? En las elecciones, ¿cuánto puede sacar? Hay una nota de Rosario Ayerdi, muy interesante, en Perfil esta semana, que analiza la situación electoral de la provincia de Buenos Aires, pero de otras provincias también. En la situación en general dice: todos los que votaron al peronismo no hay motivo por el cual voten a Milei en la próxima, por lo cual a lo mejor puede migrar a un partido menor, pero los peronistas votarían a los que votaron a Massa votarían al peronismo. Con lo cual ese 40 y pico % que se expresó en todas las provincias está. Pero Milei tiene un 30 duro, que es el 30 que tenía Macri, hay un 20 fluctuante. Ese 20, ¿a dónde va a parar? ¿Qué va a pasar? Para el gobierno, para Rosario Ayerdi y los que entrevista ahí, eso se ve, buena parte del 20 fluctuante,
con un 40-50 del peronismo y un 30 del macrismo guión el mileísmo, ese sector fluctuante va a optar como optó durante el gobierno de Macri, posteriormente el gobierno de Macri, después fue un fracaso el gobierno de Alberto y Cristina, pero eso van a optar por una propuesta distribucionista, de justicia social, de reparación del Estado. Eso no cabe duda, que vamos a votar más liberal. No van a, si esto es un fracaso, miren, si el gobierno de Alberto fue un fracaso, eso es un recontra fracaso. Salidas radicales van a pedir la gente. Esta vuelta me nacionalizar Vicentín, esta vuelta recuperamos parte del Estado perdido por la crisis. El pueblo pide ir para adelante, nunca ir para atrás. ¿Qué pasa con un presidente, única vez en la historia sería, un presidente que pierde por paliza una legislativa, que la primer encuesta que tiene de gobierno? La gente que va a decir, 2 años más de un tipo que tiene un 30% de votos, que además va a ser, como hay corrimiento electoral en las provincias, va a suceder que casi no tenga expresión política la Libertad de Avanza en los territorios, porque los gobernadores anticipan las elecciones. ¿Y qué pasa si en la nacional le va mal también y pierde por paliza y tiene pocos diputados? Que bueno, todos saben que esa caterva de malos diputados que tienen, que se pegan. Una bolsa de gatos. Una bolsa de gatos, unas minas como esa. Una bolsa de gatos, literalmente. De gatos del Congreso. Entonces, nadie imagina que por ahí la gente busque tener una recuperación, aquel que quiera votar a Milei, una recuperación de la capacidad política electoral del gobierno de Milei. Porque además va a haber campaña electoral, esos gatos van a tener que ser los que, cuando no se candidatos, van a tener que hablar ellos. O Karina Milei va a tener que hablar, encabezar la lista, iba a encabezar la lista de diputados en Capital o en provincia de Buenos Aires, ¿no? Todo tiene que ver con todo. Estamos hablando de esto porque mientras que caen los gases, ahí como aparecen en la pantalla, adentro estaban los diputados, ahí a 50 metros, estaban los diputados hablando de la criptoestafa, que era la criptoestafa de la cajera de Milei, que es su hermana, que iba a encabezar la lista, probablemente de diputados en Capital o en provincia de Buenos Aires. Todo tiene que ver con todo. Es una crisis enorme que tiene la política argentina. Sí, tal cual. Tal cual. Además, bueno, además de sádicos, inhumanos, perversos, bueno, no caben los adjetivos, son cachivaches. Son una manga de cachivaches estos tipos. Uno que ha tenido algún paso por el Estado y sabe lo que es gobernar, que es difícil, tenés que hablar con mucha racionalidad, las reuniones son periódicas, tenés que levantarte temprano, acostarte muy tarde, tenés que tener conceptos comunes y un interés común que es, por ejemplo, una doctrina, un proyecto político. Si tuvimos algún problema en el último gobierno es la falta de unidad de concepción, como dice el manual de conducción política del peronismo, ¿no? Entonces, pero uno sabe que gobernar implica cuadros y uno ve que lo de Milei no son cuadros desde él. Pero ponele que él leyó algunos libros de economía. Desde su hermana para abajo no tiene ninguno. Caputo, que era el Messi de la finanza, es un delincuente del JP Morgan que se quedó con los fondos del Fondo Monetario Internacional y también los empréstitos privados que adquirieron durante el gobierno de Macri y que estimuló las corridas para que sus amigos la fuguen. Entonces, todos saben, y si el que se había olvidado lo va a recordar en todo este periodo. Uy, voté un tipo del JP Morgan. Uy, mirá lo que es Karina Milei, que es una criptoestafadora. Es un término nuevo que podemos incorporar. En filosofía dicen que filósofo es aquel que construye conceptos y, bueno, criptoestafadora, ¿no? Podemos, mirá, me voy a ver si lo puedo registrar. Pero bueno, esto es lo que tenemos en la Argentina de hoy y eso nos lleva a una gran incógnita que se va a tener que cubrir rápidamente. Hay muchos gobernadores que ya piensan en que hay que pensar en la salvación de la institucionalidad frente a la crisis que está creciendo, ¿no? Y hay que ver cómo juegan los factores de poder. Grupo Clarín. Hablemos del Grupo Clarín y de la compra de la fusión de Telefónica, la compra de Telefónica, en un contexto donde tenés a un presidente que es amigo de Elon Musk, dueño de Starlink, que viene
con sus satélites a prestar el servicio de Internet, y eso colisiona directamente con los intereses del Grupo Clarín, que es el principal prestador de servicio de Internet en la Argentina y que es su principal fuente de negocio. Es su Ambos se pelean por ARSAT, además. Además se pelean por ARSAT, es su principal unidad de negocio. Entonces, ¿puede haber alguna contradicción o algún conflicto de intereses entre los grupos económicos locales y los grupos transnacionales y los sectores extranjerizados de la economía? Milei juega... La hay. Entonces, en el capitalismo financiero extrapolado a postfinanciero, que son las fintech y demás, desde la pandemia hasta acá, el capitalismo industrial ha sido relegado y agredido por la concentración de capital de los sectores que tienen mucha plata. Entonces, y que se quedan con la actividad económica. Hay un conflicto y una contradicción entre la fintech y el sector y el sistema financiero tradicional. Sí, la hay. No tiene regulaciones o pocas y escasas regulaciones y empieza a generar operaciones financieras similares, idénticas características a la del sistema financiero formal. Esa pelea es Elon Musk y Manieto en la Argentina. Y se cristaliza también porque también está Clarín y bueno, Macri. Elon Musk también. Amigo de Milei. Amigo de Milei. Macri expresa a los grupos económicos también. Milei quiere cagar a Macri, digamos, a Macri, pero sobre todo quiere cagar al Grupo Clarín. Y hay una pelea ahora muy fuerte. Bueno, es una pelea entre la momia negra y algún malo, el hombre de la barra de hielo. No era de los buenos que veíamos nosotros seguíamos estos titanes en el ring para los pibes, pero es entre malos, es una pelea entre malos, no es una pelea entre buenos. Se diría en otro tiempo, es una disputa interburguesa. Así es, una disputa interburguesa. Bueno, en algún momento la hiperinflación de Alfonsín expresó, en el momento se da la hiperinflación en Alfonsín, en el marco de la crisis de la deuda, salida de la dictadura, se expresó esa disputa interburguesa que salió con una hiperinflación. En términos de quién pagaba los platos rotos o sobre quién se recargaba, además de sobre el pueblo, el default, digamos, que iba a llegar a la Argentina por la deuda, digamos, ¿no? Entre los acreedores y los grupos económicos. Bueno, después vino en los 90 y los que se quedaron con los títulos de deuda los utilizaron para comprar las empresas del Estado. Algo así podría llegar a pasar ahora con el acuerdo con el Fondo Monetario, porque nos están llevando de vuelta al Fondo Monetario a un nuevo default. Sabemos que la Argentina no va a poder pagar esto en estas condiciones. ¿Y con qué puede pagar la Argentina? Si esa deuda se convierte en bonos duales que, además de cambiarse por dólares contantes y sonantes, se puedan utilizar para comprar empresas del Estado o para financiar en el RIGI las inversiones sobre las actividades extractivas en las provincias. Si quieren pagar contra nuestros recursos naturales, con los minerales, con las tierras raras, con los minerales como el litio, el cobre, como el petróleo, el gas, ¿quieren pagar con eso? Bueno, hay un modelo de dependencia externa que tiene a la deuda como principal condicionante y a la economía productiva subordinada a esto. Vos no estás diciendo una boludez inentendible, sino que por el contrario es el corazón de todo este problema, que es que en el mundo hay un giro hacia... Lo expresó claramente Trump el otro día con Zelensky. Quedarse con los recursos naturales, dividir las naciones, los estados nacionales, por tanto sea pagando la derrota a Rusia, le van a tener que pagar la derrota, ya se queda con una parte, un 20% del territorio ucraniano, y se quedan con las tierras raras y con otros recursos a través de gasoductos y demás, campos se están quedando de Ucrania. Los grupos, uno de los principales exportadores de trigo, claro, Ucrania. Sí, soja, trigo, se van a quedar con Ucrania. Los otros, los que dicen haber puesto plata para financiar la guerra de Zelensky, entonces van a dividirse Ucrania. La Argentina no está en guerra,
pero está con un presidente que besa la bandera de Israel, la bandera de Inglaterra, le encanta besarle el anillo a los presidentes norteamericanos, dice que Thatcher, la asesina de soldados argentinos, es un ejemplo, y entonces, bueno, en la Argentina está en un asedio imperialista, un asedio colonialista, cuya estrategia está muy clara. A este tipo lo metieron en una secta religiosa, lo pusieron al servicio de la bandera israelí y además ahora, bueno, está golpeando sobre su pueblo, está llevando adelante una política de terror, de terrorismo de Estado, que no es para que no vaya la gente a la Plaza de los Jubilados. Es más, es porque va a haber reacción, porque van a romper todo el país y siguen gobernando, no van a llegar, porque todos sabemos que este Cachivache y todo ese grupo de cachivaches no van a llegar a ningún lugar. Pero la estrategia es esta. La estrategia es dividir la nación y quedarse con los recursos naturales. Estado débil es comido por Estado fuerte. Billetera mata galán, decían en la calle, y eso es lo que está pasando con los países como Irak, Libia, Siria ahora, Ucrania, y fueron por Canadá también, y fueron por Dinamarca y Groenlandia. Hay una reacción de la OTAN, están desesperados, no saben qué hacer. Macron no es el Napoleón que dijo que Putin, que preguntó si era Napoleón, si se anima a enfrentarlo, pero Europa está con problemas. Pero hay una estrategia en el mundo de ruptura de estados nacionales para quedarse con los recursos naturales por múltiples motivos. Esto de las guerras raras que vos mencionabas tiene que ver, por ejemplo, con la economía cripto también. Se requiere mucha hiperconductividad para la minería de criptomonedas. Claro, mucha energía también para sostener las granjas. Eso. Entonces va a haber problemas de alimentación de las redes urbanas. Pregunto, ¿no será, y algunos sindicatos, alguien va a poder hablar, ¿no será que estamos ante un auge de cripto? Por eso que los Milei y demás hacen estas porquerías de la criptoestafa, pero estamos a un auge cripto. Sumado a que hay desinversión en las redes, en la distribución intermedia, que va a haber, ya en la Argentina se está notando una crisis que, por lo menos en mi casa, cortan la luz a cada rato. Y así pasa en todos lados, ¿no? Con luz, si hay frío, si hay calor, si hay viento. Bueno, el mundo requiere de muchas más centrales térmicas nucleares para sostener la demanda de energía que tiene hoy este movimiento de la criptomoneda, que como dicen algunos, y no sé, no puedo verificarlo, pero hay que estudiarlo, es el 10% del Producto Bruto Mundial el que mueve la criptomoneda, con lo cual estamos ante una cosa que, bueno, los asalariados no conocemos. Si no la regulan los estados, bueno, Rusia emite su propia criptomoneda, no claro. Permite que se desarrollen el libre mercado de las criptomonedas, que empiezan siendo activos financieros, pero que buscan de romper los estados y generar varias monedas. Y sabemos que la moneda es un componente central para que, junto con el Estado, se pueda desarrollar una nación. Por lo tanto, Milei vino acá a plantear, y lo venía planteando antes, que él, cuando habla de la competencia de monedas, él quiere destruir el peso. Claro. Entonces, porque es parte de la destrucción de la nación. No hay soberanía nacional sino hay monetaria. Dice, en el largo plazo voy a destruir el Estado. Y lo dijo en el discurso de apertura de sesiones legislativas. Y entonces, quiere destruir el Estado, quiere destruir la moneda. Y bueno, para eso tiene que derrotar al pueblo. Para eso tiene que derrotar al pueblo. Entonces tiene que estigmatizar sus luchas. Y apareció algo raro, que es el sujeto social generacional, que son las agrupaciones de fútbol, que nadie las tenía visto, porque además la política no está en la calle y porque además que se expresaba con cánticos en las canchas, nosotros lo veíamos todo, pero se expresó en la calle. Se expresó en la calle, claro. Y no se cagaron a trompadas entre ellos. No, estaban vinieron juntos. Cuando yo te digo que viene la hinchada de estudiantes junto con la de gimnasia, en el tren, vienen juntos porque está la patria de por medio. Primero la patria. Es alucinante. Es emocionante. Fue lo de ayer fue extraordinario en términos de que estuvimos todos detrás de la bandera argentina. Fue una expresión de
esa unidad nacional que necesitamos para vencer a este intento de un gerente del sionismo internacional que viene a la Argentina a destruirla. Así es. De los temas que hablamos hoy, mirá cómo fuimos de los jubilados, la calle, el Congreso, el desastre ese de la sesión que rompieron ellos mismos para que no se trate la comisión de la criptoestafa, de investigadora. Tenemos que hablar también, hemos hablado de la fusión entre Telecom y Telefónica por la compra de Telefónica por parte del grupo Clarín. No le sale nada al gobierno. No le sale nada, está pidiendo guita, está desesperado y va a tener mucho escenario en la calle. Una de las cosas que no le salió es el tema de la mal llamada hidrovía, que es la licitación de la vía troncal de navegación, de las vías navegables, que es básicamente el dragado del río Paraná, y que como vía troncal de navegación también estaba, es más que la hidrovía, mal llamada hidrovía, porque también tiene contemplada el dragado del Río de la Plata. Y también sectores populares planteamos el dragado del Canal Magdalena. Digamos, agentes subnacionales sería en términos de diplomacia y de relaciones internacionales, que intervienen en la política, en la geopolítica desde abajo, planteando en este caso una lucha por los pasos, la lucha por la soberanía en el Río de la Plata. Así que de eso vamos a hablar en el próximo bloque, en el próximo programa de Peronismo sin Gradualismo. Lo que te propongo es que este programa para mí estuvo bueno porque la calle nos dio integralidad, la posibilidad de ver el conjunto de los temas, ¿no? Mirando con un ojo solo y no se puede ver el mundo. Y entonces acá estamos mirando todo en la cancha, hablando de fútbol también. Nos falta, algún día vamos a hacer un informe sobre fútbol y política, porque está muy entrelazado, cómo hoy la gente participa en la calle, en los barrios, con estos temas de la solidaridad. La gente tiene hambre en los barrios y las hinchadas de fútbol hacen lo que no hace el Estado. Ahora, te propongo que te suscribas, que nos acompañes, que le mandes a otros el programa también, que te suscribas, además de Peronismo sin Gradualismo, nuestro canal de YouTube, que te suscribas también a la Radio con Aguante, que es la radio donde nosotros estamos haciendo ahora el programa hace un tiempo, y que nos ha siempre cobijado y nos acompaña y nos da una mano. Peronismo sin Gradualismo, y ahí está también el enlace de Radio con Aguante. Así que vamos a hablar en un rato con Horacio Tetamanti. Vamos un poquitito a descansar, ¿no? Sí. Radio con Aguante. Piezas De realidad.